a profundizar justamente el tema de la planificación en aula de recursos. Este es un curso que hemos pensado llevar de forma abierta, porque la verdad es que este tipo de contenido siempre lo trabajo de forma personalizada con los equipos de trabajo, pero me pasó desde el año pasado que comencé a ver la falta de planificación en aula de recursos y muchas veces cuando yo trabajo con los equipos y pido la planificación de aula de recursos, los colegas me dicen, no, trabajamos con la planificación de aula común o trabajamos con el PAI. Y la verdad es que no es eso lo que tenemos que presentar frente a la gestión pedagógica y de hecho me pasó en dos instituciones el año pasado que frente a una supervisión se encontraron teniendo que subsanar la falta de planificación de aula de recursos, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que sí consideramos que es muy necesario y por eso es que me imagino que ustedes también están aquí con ese interés, ¿cierto?, de poder mejorar este proceso que estamos haciendo hoy día en aula de recursos, que es no menor, ¿cierto? En la mañana, cuando veíamos la clase de cargas horarias, ahí veíamos que hoy día hay un gran porcentaje de la torta de horas lectivas, ¿cierto?, que se va a aula de recursos y por tanto, como es una acción intencionada pedagógicamente, debe tener una planificación, ¿ya? Esa es la intención. Así que vamos a hablar de las estrategias de organización curricular en el aula de recursos, la propuesta que tenemos nosotros para este año y el mejoramiento continuo de la gestión pedagógica. Por eso es que este curso tiene además clases adicionales que yo les voy a compartir mañana cuando les envíe todo el material y esta clase grabada. ¿De acuerdo? Vamos a tener el acceso a esta clase, a otras clases y a otras cápsulas también de profundización, a material, a todo lo que yo les estoy compartiendo el día de hoy, ustedes lo van a tener los formatos que vamos a ver y por supuesto que las dudas y consultas que ustedes tengan, no hay ningún problema que si ustedes quieren ver algo particular, a lo mejor compartirme su formato de planificación, me lo pueden enviar después al correo, ¿ya? Si hay alguna duda, inquietud, algo que me quieran acusar ahí en el chat, yo los voy a estar leyendo. Bueno. Bueno, en esta clase entonces, como les comentaba, vamos a ver los elementos centrales. No o sea, sí vamos a ver los elementos centrales y específicos, pero no vamos a ahondar a lo mejor en elementos que yo siempre soy súper, como buena profe, soy muy eh, muy concreta con algunos elementos. Ya para mí es muy importante que los profesores planifiquemos desde las habilidades, desde la taxonomía, por ejemplo. Es muy importante que cuando yo voy a hacer una adecuación curricular no solamente sepa cuáles son los criterios para hacer esa adecuación curricular, sino que también sepa cuál es el nivel el nivel cognitivo en el cual está el estudiante. Siempre soy muy pesada con el tema de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Todos estos elementos, si bien yo se los voy a mencionar el día de hoy, pero son de mucha profundización, no los puedo mencionar así a la ligera, ustedes van a tener acceso a esas clases de profundización donde si tienen alguna duda, alguna inquietud, a lo mejor tienen eh, eh, mayor lejanía con estos conceptos, ya de Vygotsky, por ejemplo, de zona de desarrollo real, zona de desarrollo potencial, si a lo mejor no trabajan hoy día con una taxonomía, bueno, van a tener ese material para que puedan profundizar y ojalá en lo posible, mi recomendación, que usen estos elementos que vamos a ver el día de hoy. Bueno. Aquí yo les dejé unas palabritas para comenzar esta jornada y quiero ahí que ustedes me ayuden y que entre todos pongamos nuestro granito de arena. Yo sé que muchos de ustedes están saliendo de sus jornadas laborales, me imagino, están terminando su día. No es una hora fácil esta. Yo sé que por ahí las neuronas están un poco, un poco decaídas a lo mejor a esta hora, pero sí quiero que me ayuden con lo que ustedes crean, ya entre todos vamos a construir esto, que me ayuden a ordenar cuáles creen ustedes, ya que sería el orden de estos elementos en una intervención que yo tenga que planificar. Y aquí vamos a dar el puntapié inicial a a esta clase de planificación de aula de recursos. ¿Cuál de estos elementos, mediación, desarrollo de una nueva habilidad, aprendizaje, mediación de la zona de desarrollo potencial, experiencia previa, cuál de estos elementos, pónganme la palabra ahí en el chat,
¿Cuál creen ustedes que va primero, ya? De una intervención. ¿Qué es lo primero que ocurre en una intervención? Coméntenmelo ahí en el chat, a ver si no, a ver si estamos de acuerdo. Experiencia previa, dice Leslie. Experiencia previa. Experiencia previa. A ver si hay alguien que ha estado conmigo en alguna otra clase. Em, ¿Alguien más que tenga alguna otra palabra o algún otro concepto sugerido? ¿Qué es lo primero que ocurre en una intervención con lo que nosotros partimos? Ya, Francisca, voy a leer la primera solo, ya, porque las otras, tú me ordenaste todas. No, la primera. Francisca dice la zona de desarrollo real, Leli dice la zona de desarrollo real. ¿Será? ¿Será? Bueno, efectivamente, lo primero que vemos en una intervención es la zona de desarrollo real. ¿Qué es la zona de desarrollo real? Bueno, aquí nos acordamos, ¿cierto?, de Don Vygotsky, que nos dejó un gran legado en términos de cómo las personas aprendemos, y eso hoy día se ha utilizado en diversas teorías contrastadas con los nuevos conocimientos que tenemos de la neurociencia. Por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje está fundamentado en la teoría de Vygotsky, por lo tanto, hoy estamos más Vygotsky que nunca. Hablamos de la zona de desarrollo real, que tiene que ver con lo que el estudiante sabe hacer. Y usted me va a decir, pero Silvina, esa es la experiencia previa. No, porque cuando yo estoy haciendo la intervención, cuando yo voy a planificar una intervención, cuando ustedes ya sea que van a planificar una clase, que van a planificar su intervención, su apoyo específico con un estudiante, ¿qué es lo primero, qué es lo básico que yo tengo que saber? ¿Cuáles son las características de ese estudiante? ¿Cierto? Y esas características, lo que el estudiante sabe hacer, lo que el estudiante logra hacer, a eso le llamamos zona de desarrollo real, ¿sí? Recuerden ustedes eh, que lo más importante para nosotros frente a una intervención no es lo que el estudiante no sabe hacer. Lo más importante para nosotros es lo que un estudiante sabe hacer. Y eso que sabe hacer, eso que ha logrado desarrollar, se llama zona de desarrollo real. Entonces, cuando yo llego a un aula, a una sala de clase, a un primero básico, por ejemplo, yo como educadora diferencial, llego a clase y la profesora de aula me dice, uy, Silvina, llegó un niño este año, oye, pero está 0 kilómetros, me dice la colega, la profe. No, Silvina no sabe nada, no lee, no escribe, no se sabe los números, ¿cierto? La profe tiene súper claro lo que el estudiante no sabe hacer. Pero la pregunta clave para hacer mi plan de intervención es, ¿y qué sabe hacer? No, te dice la colega, que no sabe nada. O a veces la mamá, que no sabe nada. No aprendió nada en el otro colegio, no sabe nada, nada, nada. ¿Puede un niño de 6, 7 años no saber nada? No, ¿cierto? Algo sabe. Diferencia letras de números, se sabe los colores, se sabe la figura geométrica, reconoce adelante, atrás, tiene lateralidad. Todo eso es zona de desarrollo real. Lo que el estudiante logra, sabe, ¿ya? Y ese es nuestro punto de partida. ¿Cuál sería nuestro segundo punto? ¿A dónde avanzamos desde la zona de desarrollo real? ¿Creen ustedes? ¿Hacia dónde avanzamos? Según las palabras que están puestas ahí Francisca me dice experiencia previa. ¿Alguien más está de acuerdo? Experiencia previa, decía Francisca Monardes. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿O piensan que viene otro punto? ¿Zona de desarrollo real? ¿Tendrá experiencia previa o tendremos otro elemento? ¿Qué creen ustedes? Los que somos profes, tenemos que tener una pista. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el segundo punto de mi intervención? De una zona de desarrollo real, cuando conozco a mi estudiante, ¿dónde conecto ahora?
¿En qué punto conecto? ¿Dónde conecto? ¿Será la experiencia previa? Bueno, efectivamente, la experiencia previa. ¿Por qué? Porque yo tengo que conectar con los conocimientos previos, ¿ya? Que eso, fíjense que no solamente sale de la zona de desarrollo real, sino que conecto aquella experiencia previa con aquello que yo quiero intencionar, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en una intención pedagógica, cuando yo quiero enseñar algo, cuando quiero intervenir con alguien, tiene que estar relacionado con una experiencia previa. Punto número 3. ¿Cuál será? Según Francisca, dice mediación. ¿Qué creen ustedes? ¿Será mediación? ¿Está desarrollo de una nueva habilidad, aprendizaje, zona de desarrollo potencial, dice Dalia? Pero fíjate que Dalia hay una clave que tiene una palabra antes, dice medición. Entonces, previo a la medición de la zona de desarrollo potencial, es decir, a dónde mi estudiante ha alcanzado, a dónde está, efectivamente es la mediación. ¿Y por qué la mediación? Porque aquí es donde nosotros empezamos a construir. Y aquí esto es, el punto 3 es el diseño de la planificación que ustedes hacen de aula de recursos, ¿ya? En la mediación. Aquí es donde yo construyo la actividad, pienso en los recursos que voy a utilizar, pienso en cuáles son las habilidades que tengo que consignar. Tengo punto número 1, entonces, zona de desarrollo real, luego conecto con la experiencia previa del estudiante, construyo este constructo, este andamiaje, ¿cierto? Que es la mediación, en mi planificación de aula, mi planificación de intervención, mi plan de apoyo individual, y ahora, ¿qué punto conecto? ¿Qué punto conecto? ¿Se les ocurre o no? Quedan 3 nada más, así que no. Francisca dice zona de desarrollo potencial. Ya, fíjense que aquí viene el desarrollo de la nueva habilidad, ¿ya? Y vuelvo ahí, Francisca, lo mismo que le dije a Dalia, que la palabra es la medición. Como voy a medir, esto queda más para luego, ¿ya? Lo que nos queda después de la mediación, es esperar el desarrollo de una nueva habilidad en el estudiante o de un crecimiento en el nivel cognoscitivo. Cuando veamos la taxonomía, ahí ustedes me van a entender cuando yo les digo cómo vamos a ir creciendo en el nivel, en el desarrollo de la nueva habilidad. Luego conectamos, ¿cierto?, con la medición del desarrollo del potencial. ¿Y por qué mido antes? Porque nunca olviden ustedes que la evaluación, la medición, es parte del aprendizaje. Entonces, como último punto, yo después de todo esto, estos 5 elementos que vine aquí a conectar, obtengo como resultado un aprendizaje. Esperado, no esperado, que sobrepasó mis expectativas, que no alcanzó mis expectativas, pero obtengo ese aprendizaje, ¿ya? Estos son los conceptos que vamos a ir trabajando. Y el primer punto que yo les coloqué ahí, que creo que es muy importante, es entender qué es la gestión curricular. Las personas que han estado conmigo en la otra clase de PAI y PASI y las que no han estado, la van a tener esta clase. Así que ahí les explico la parte de gestión pedagógica, que es el cómo enseñamos los profes. En la gestión curricular es donde vemos la parte de la planificación. Ya es la organización del qué voy a enseñar. ¿Qué quiero desarrollar en mi estudiante? La gestión curricular es el conjunto de las acciones que nosotros promovemos, las decisiones, las estrategias, ¿cierto? Que tomamos los equipos de aula, los equipos de gestión,
para implementar, evaluar este currículum escolar en un centro educativo. El objetivo principal que tiene la gestión curricular es asegurar los aprendizajes planificados y que estos generalmente logren un rendimiento esperado dentro del nivel educativo. Entonces, la gestión curricular para nosotros es muy importante dentro de los programas de integración escolar. Seguramente lo más importante, usted me dirá, es lo que ocurre en el cómo, ¿cierto? En la gestión pedagógica. Y claro, el programa de integración escolar tiende al 80% de sus acciones a mejorar la gestión pedagógica. Pero hay un porcentaje muy importante que no hay que descuidar, que es el que se desprende de la gestión curricular. Y aquí les puse como para que ustedes tengan también un marco referencial, ¿ya? Para las personas, a lo mejor por ahí me decía una colega que es fonoaudióloga, o pueden haber alguien que, no sé si hay algún otro colega que no es profesor, pero a lo mejor para los que no son profesores, esto no es un lenguaje tan familiar o tan adquirido, ¿ya? Entonces es importante que los coordinadores de los programas de integración escolar sí tengan esta naturaleza pedagógica para que puedan instruir a sus equipos en estos elementos que son más pedagógicos, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, aunque usted sea fono, kinesióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo, pero está trabajando en el contexto escolar, sobre todo dentro de los programas de integración escolar, estos conceptos tenemos que manejarlos, ¿ya? El concepto de gestión curricular, y aquí les puse, porque yo pensando en organizar las ideas, ¿ya? Hoy día en la mañana una colega me dice, Silvina, pero estoy confundida porque la planificación de aula de recursos es lo mismo que yo coloco en mi PAI, ¿ya? Entonces, eh, yo le decía, no, no es lo mismo, ¿ya? Porque un elemento, una herramienta responde a una gestión curricular y la otra responde a la gestión pedagógica. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber cuando estamos haciendo una intervención, ¿ya? Entonces, dentro de las apreciaciones técnicas que vamos a ver aquí, una es justamente la diferenciación entre gestión curricular y gestión pedagógica que hacemos dentro de la atención en el contexto del programa de integración escolar, ¿ya? Aquí obviamente los colegas, los profesores de aula, sobre todo ellos tienen otras herramientas dentro de la gestión curricular y otras herramientas dentro de la gestión pedagógica. Nosotros nos vamos a situar dentro del aula de recursos, ¿ya? Siempre lo conectamos, por supuesto, con lo que ocurre en aula común, con lo que ocurre en las bases curriculares, por supuesto que sí, pero lo estamos situando en este contexto, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del apoyo de los estudiantes que enfrentan barreras del aprendizaje, estas VAP, este concepto de barreras de aprendizaje y la participación, que es lo que nos referimos con necesidades educativas especiales. Tenemos esta distinción. Por un lado, la gestión curricular, tenemos tres herramientas que nos sirven para la gestión curricular dentro del contexto PIE y las puse en orden. La primera, y fíjense ustedes, la primera es la planificación de aula de recursos. Es decir, yo necesito tener mi planificación de aula de recursos para lograr obtener este plan de adecuación curricular individualizado, lo mejor que voy a desprender de mi estudiante si este estudiante mantiene unas brechas curriculares significativas. Y además voy a necesitar instrumentos de evaluación que responden a ese PASI. Entonces, la planificación de aula de recursos es la herramienta que sostiene el PASI. O sea, el PASI por sí mismo es un currículum. Es como si el profesor tomara las bases curriculares y se pusiera a hacer clase. O sea, el profesor tiene las bases curriculares de su asignatura, tiene los 27 objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Que están descritos ahí, tiene los ejes, las unidades de trabajo. Ahí está. Para nosotros, en el PIE es nuestro PASI, si es que el estudiante tiene PASI, ¿ya? Recordemos, y les digo recordemos porque ustedes ahí van a poder profundizar en la clase de PAI y PASI. El PASI no es para todos los estudiantes PIE ni para todos los estudiantes permanentes, es solo para aquellos estudiantes que mantienen una brecha curricular significativa. Entonces, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen PASI, pero sí van a aula de recursos? Entonces, sí tienen una planificación de aula de recursos y sí tienen que tener instrumentos de evaluación de esos objetivos que están contenidos dentro de esa planificación de aula de recursos, que ya les voy a ir describiendo cómo son esos objetivos. Tenemos dos objetivos importantes que describir ahí. Objetivos de aprendizaje y objetivos de intervención. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Ahí les voy a ir contando de eso.
Y la gestión pedagógica, que tiene dos herramientas que son muy importantes. Una, el plan de apoyo individual, que lo tienen que tener sí o sí todos los estudiantes del programa de integración escolar. Eso no es opcional. Ya todos los estudiantes que están dentro del programa de integración tienen que tener un plan de apoyo individual, un PAI. Y además, otra herramienta, otro elemento que es muy necesario para la gestión pedagógica en el cómo yo voy a enseñar, acuérdense que el qué es la gestión curricular y el cómo es la gestión pedagógica, es el diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? Que finalmente es la diversificación de la enseñanza. Entonces, dentro de este contexto de aula de recursos, nosotros hablamos de un concepto de interdisciplinariedad. La interdisciplinaridad es un enfoque educativo que se encuadra muy bien con el enfoque ecológico y funcional que nosotros tenemos dentro de los programas de integración escolar, que este enfoque tiene que ver con que nosotros vemos los distintos ámbitos de desenvolvimiento de una persona. No decimos el niño tiene el problema, el niño tiene autismo, o como leí el otro día en un informe de un neurólogo, el niño es portador de TEA, ¿ya? Nosotros dentro del enfoque ecológico y funcional no vemos al niño como el problema o el que trae el problema, ¿ya? Sino más bien vemos que enfrenta barreras del aprendizaje y la participación, que pueden estar en su familia, que pueden estar en barreras biológicas, que pueden estar en barreras de la salud, que pueden estar en barreras relacionadas con las formas de enseñanza. Es decir, hay diversas barreras que enfrentamos a la hora de aprender. Bueno, ese es el concepto de interdisciplinariedad, ¿ya? Y esto se da en el aula de recursos. ¿Y por qué se da en el aula de recursos? Porque en el aula de recursos es donde yo veo esta atención a la diversidad más específica. Porque en aula común, por ahí la diversidad se ve en un todo, ¿cierto? Se ve en el curso en general. Pero ¿qué pasa en aula de recursos? Yo pongo el énfasis en ese estudiante. En un grupo a lo mejor de 2, de 3, de 4 estudiantes, pero personalizo la enseñanza. Por eso es que se ve mucho más este enfoque. Entonces aquí igualmente se los consideré para el uso del lenguaje, que creo que es muy importante. Por un lado, tenemos el concepto multidisciplinario, que es el que nosotros utilizamos dentro de los programas de integración escolar, pero fíjense que a lo que nosotros tenemos que ir mutando es al interdisciplinario. Y aquí está la diferencia. La mayoría de las veces yo me encuentro con que los colegas dicen, no, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Ya, el equipo multidisciplinario son distintas disciplinas que trabajan de forma aislada. ¿Dónde yo veo el enfoque multidisciplinario? En el Cefam, por ejemplo, ¿ya? En una aula hospitalaria. Ahí yo veo el enfoque multidisciplinario. Los profesionales no se relacionan entre sí, no tienen los mismos objetivos. Pero en el contexto PIE, tengo profesionales de distintas disciplinas. Tengo un terapeuta, a lo mejor un fono, un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo, un profesor de educación diferencial, un profe de matemática, un profe de religión. O sea, es interdisciplinario. ¿Y por qué interdisciplinario? Porque los profesionales trabajamos en torno al mismo objetivo. Y esos mismos objetivos van dentro de ¿dónde? Dentro del plan de apoyo individual del estudiante. ¿Sí? Entonces, en vez de decir multidisciplinario, como decimos hoy día, vamos a decir interdisciplinario, ¿ya? Dentro del contexto PIE, nosotros hablamos del trabajo de interdisciplinario. No, sí tengo, gracias. De la interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Confírmeme ahí en el chat porque si están callados y yo no los veo, no sé si a lo mejor yo estoy hablando y ustedes ya se fueran, o sea, me he desconectado. Por ahí me ha pasado que yo sigo hablando y de repente me vienen a avisar, Silvina, tu clase se desconectó hace 5 minutos. Ya, gracias, colega. Es que como no los veo porque están todos con cámara apagada, entonces no sé si yo estoy conectada. Ya, entonces decimos multidisciplinario o interdisciplinario. ¿Cómo decimos? Interdisciplinario. Muy bien, Kimberly. Un 7 para Kimberly. Muy bien, Daphne.
Es interdisciplinario, ¿ya? Ahí, si han estado en la clase de PAI y PASI, o las personas que no han estado van a poder ver esa clase y ahí les explico cómo poder construir este plan de apoyo individual en esa interdisciplinariedad. Bueno, ya, elementos prácticos. En aula de recursos, en el contexto del programa de integración escolar, es un espacio físico y pedagógico, es decir, es un espacio no donde yo tengo material didáctico guardado, donde yo imprimo, donde hago mi FUDEI, eso es una oficina, ¿ya? El aula de recursos es un lugar pedagógico, es un lugar físico donde ocurre el aprendizaje. Y ocurre el aprendizaje no de todos los estudiantes, sino que de aquellos que manifiestan tener brechas curriculares generalmente significativas, derivadas generalmente de una necesidad educativa especial permanente, como una discapacidad, un trastorno de neurodesarrollo, ¿cierto? Como una parálisis cerebral, un reto múltiples. Entonces es un espacio físico y pedagógico dentro del establecimiento educativo donde se brinda un apoyo especializado e individualizado. En general, hay veces que agrupamos a los estudiantes, pero en general es individualizado. No es un aula paralela ni de reemplazo. Eso es muy importante. Y aquí, yo que trabajé muchos años en aula de recursos, no sé si hay alguien, eh, no sé si alguien trabaja en aula de recursos, em, pero es algo que habituábamos de repente, ¿ya? Decir con la colega, oye, tú quédate aquí con tercero y yo me voy con cuarto al aula de recursos, ¿ya? Hacer la actividad, por ejemplo. ¿Por qué? Para tener mayor espacio. Ya, ese uso de esa aula de recursos, ese tipo de uso no está bien, ¿ya? Porque no es un espacio de reemplazo ni es una aula paralela, ¿sí? Es una aula especializada. Y por eso es que eh, tiene que tener características, ¿ya? Que no solamente tienen que estar plasmadas en la planificación, sino que tienen que tener características físicas, contextuales, ¿cierto? Referidas al entorno en el cual nosotros estamos trabajando. Es decir, si trabajo en educación parvularia, tengo que tener mobiliario de educación parvularia. Si trabajo con estudiantes con trastorno del desarrollo del lenguaje, entonces voy a tener que tener lavamanos, espejos, ¿cierto? Em, Ahí María Isabel me dice, los iconos estaban al revés. Claro, en términos de cómo transformamos este concepto. Ya, por eso era importante que me estuvieran prestando atención para la pregunta final que yo les hacía de cómo se decía, ¿ya? Em, entonces, el aula de recursos, finalmente, fíjense que de la torta al final de horas lectivas, por lo menos se está llevando el 30%, si es que no más, pero al menos el 30% declarado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo declarado? Porque muchas veces pasa que nosotros a veces yo puedo estar en aula común haciendo mi intervención, ¿cierto? En aula común, pero hay algunas actividades o algunos momentos que yo digo, mira, ¿sabes qué? Colega, me voy a llevar a la María Fernanda y a Joaquín a la aula de recursos para trabajar esto porque están muy distraídos, porque hoy día el curso está muy inquieto, como decimos aquí en el sur. eh, Va a llover, entonces los niños, los días que llueve, no hay evidencia científica de eso, pero efectivamente se vuelven más inquietos. Está considerado como un neuromito, pero la verdad es que sí, se ponen más inquietos cuando va a llover. No sé si ustedes lo han notado eso, pero sí, cuando va a llover o está lloviendo, los niños están muy inquietos. Eh, entonces, a veces pasa que uno hace modificaciones, ¿cierto? Y uno dice, ya, mejor me voy a llevar a los niños a aula de recursos para trabajar esta actividad. Entonces, a lo mejor este 30% es lo declarado, pero en la realidad puede ser que ese porcentaje sea mucho más alto. Ya puede ser que en la realidad estemos hablando incluso un 50%, incluso sobre un 50% de horas lectivas que pasamos en el aula de recursos, ¿ya? Por lo tanto, este es un espacio que tenemos que trabajar en los términos que corresponde, ¿sí? Como les decía, no haciendo una enseñanza paralela ni siendo un aula de reemplazo, sino que siendo un aula de especialización. Bien, aquí es donde les voy a dar la justificación, el argumento, básicamente, de cómo nosotros construimos esta planificación de aula de recursos, cómo llegamos a esta planificación de aula de recursos bajo los niveles de concreción curricular. El Ministerio de Educación no solamente diseña las bases curriculares, sino que también diseña los planes de estudio, las progresiones,
las metas, ¿cierto?, de trabajo que tenemos los colegas, los profesores que seguir con nuestros estudiantes, las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones de seguimiento y los estándares indicativos de desempeño. A eso le agrega también los niveles de concreción curricular, es decir, cómo va bajando este currículum hasta llegar al estudiante. Y tenemos 5 niveles de concreción curricular. El primer nivel de concreción curricular es el currículum nacional. Es ese currículum que hace el Ministerio del Consejo Nacional de Educación y que envía a todo el territorio nacional de forma estandarizada. Son las bases curriculares. Nosotros tenemos bases curriculares estandarizadas en educación básica, parvularia, educación media, educación para adultos, educación rural, ¿cierto? Tenemos nuestras bases curriculares. Tenemos nuestras progresiones también de aprendizaje en espiral. Entonces, este currículum común nacional es el primer nivel de concreción curricular. El segundo nivel de concreción curricular es cuando ese currículum llega a un colegio. Y el colegio tiene características. Tiene sellos institucionales, tiene una visión, una misión, tiene cantidad de matrículas, está situado en un contexto físico ya que lo hace particular. Entonces, ese currículum yo lo adapto a ese proyecto educativo institucional. Ya no es exactamente el mismo que ha presentado el Ministerio de Educación, sino que este tiene ese ajuste que nosotros hacemos a nuestro contexto. De hecho, ya cuando llega a un equipo de aula, el currículum, ya cada profesor le da su propio valor a ese currículum, ¿cierto? Entonces, este es el segundo nivel de concreción curricular. Luego tenemos el tercer nivel de concreción curricular, que es cuando ese currículum que ya está adaptado llega al profe. Y el profesor, que es de tercero básico, por ejemplo, dice, ok, tengo a este tercero básico y tengo este currículum. ¿Cómo enseño este currículum a este curso? Ese cómo lo hago es la gestión pedagógica, acuérdense, ¿sí? Pero el qué es la concreción curricular, es el tercer nivel. Entonces aquí es cuando el profe planifica para ese grupo curso. Ahora, el profe va a planificar para ese grupo curso, ¿cierto? Va a planificar para ese tercero básico. Pero hay 1, 2, 3, 20, 30, 35 estudiantes que a veces no logran aprendizajes. Entonces el profesor dice, chanfle, voy a tener que hacer. ¿Qué cosa tiene que hacer ahí el profesor? ¿Qué cosa tiene que hacer ahí el profe? A ver si están atentos, atentas. ¿Qué tiene que hacer ahí en ese momento el profesor? Ya, la Nicole dice, dúa, bien. Tomó esa planificación el profe, ¿cierto? Tomó esas bases curriculares adaptadas según el proyecto educativo, se enfrentó a aula, hizo su planificación, hizo sus actividades y dice, ay, no, no hay caso, hay un grupo de estudiantes que no logra aprendizaje. ¿Qué hace el profe inmediatamente? Ahí está. Y no lo pregunte, Macarena, con toda seguridad firme que el profesor va a hacer una adecuación curricular, ¿ya? Diversifica, está bien lo que decía también ahí la colega iPhone, no sé quién es iPhone, la colega Nicole, que también decía duda, diversifica, ¿cierto? Entonces aquí el colega dice, ya, esta estrategia no me resulta, este grupo de estudiantes no está aprendiendo, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sé, voy a traer los bloques base 10 que están en el CRA, voy a hacer trabajo en grupo, voy a utilizar tutoría en la sala de clase, entonces el profesor se la ingenia, ¿cierto? Aquel estudiante que lo ve que es medio distraído, que tiene dificultades de atención y está sentado al lado de la ventana, entonces el profesor le dice, véngase usted, Martín, siéntese aquí, no se va a sentar Martín al lado de la ventana, en esta clase se va a sentar aquí. Y eso es una adecuación curricular que hace el profesor. ¿Para qué? Para lograr que ese currículum sí llegue a esos estudiantes. Pero puede ser muy posible que aún haciendo esa modificación que hace el docente, aún tenga estudiantes que no logran aprendizaje. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Llegamos al quinto nivel de concreción curricular, fíjense que es el último, que es cuando yo tengo que construir un currículum paralelo para esos estudiantes que aún cuando se han aplicado adecuaciones
se diversificó con el DUA, se aplicó adecuaciones de acceso, el estudiante no ha logrado, no ha cumplido esos objetivos de aprendizaje propuestos por el docente. Cuando no ha logrado eso el estudiante, entonces ya no me queda más que construir un plan de adecuación curricular individualizado que sería nuestro PASE. ¿Ya? Estos son los 5 niveles de concreción curricular que los usamos mucho para construir adecuaciones, para hacer nuestro PAE y nuestro PASI. Y ahora que estamos hablando del aula de recursos, lo tengo que tener muy, muy presente. ¿Ya? Esta es la organización. ¿De acuerdo? Esta es la organización que tenemos que tener curricular, porque estamos hablando, acuérdense, de gestión curricular, cuando hablamos de aula de recursos, de planificación de aula de recursos. Entonces, necesito entender qué son las bases curriculares, el proyecto educativo institucional, la planificación de aula, el plan de apoyo individual y, por supuesto, este PASE. En términos de las bases curriculares, que son las que nos envía a nosotros el Ministerio de Educación de manera estandarizada, está compuesta por objetivos de aprendizaje, habilidades y tiene un enfoque formativo. Con esas 3 cosas, yo tengo que estar siempre presente. ¿Ya? Independientemente si mi estudiante está en pie, no está en pie, enfrenta barreras o no enfrenta barreras, yo tengo que saber que lo que yo estoy intencionando dentro de la escuela, sea UTEFONO, psicopedagogo, diferencial, estamos intencionando que los estudiantes logren desarrollar habilidades que están enmarcadas dentro de esas bases curriculares y que por supuesto tienen un enfoque formativo. Es decir, más allá de la calificación o más allá de la nota que tengan los estudiantes, a mí lo que me interesa saber es cuál era la zona cero y cuál es la zona actual del estudiante. Es decir, ese trayecto que ha hecho el estudiante es lo que a mí me interesa. Muchas veces a mí me pasaba que de repente llegábamos, no sé, a noviembre, diciembre, y las colegas me decían, oye, ¿qué vamos a hacer con el Felipe del primero? No aprendió a leer, ¿ah? El Felipe no aprendió nada este año. Y las colegas me decían, no aprendió nada. Y claro, porque las colegas, las profesoras de aula, veían que Felipe finalmente era como para nivelarse un poco con sus compañeros, tenía que al menos aprender a leer. Pero yo veía en ese trayecto que nosotros habíamos evaluado que Felipe había avanzado mucho, que Felipe no estaba presente en aula al inicio de año, que no se sentaba, que no fijaba mirada, por ejemplo, que no lograba hacer razonamiento o asociación, de pronto grafema, fonema, o sea, cosas muy básicas Felipe no lograba. A lo mejor no tiene una lectura todavía en unidades cortas, a lo mejor lee silábicamente recién con algunas consonantes, pero a lo mejor para muchas personas van a decir no avanzó nada. Pero bajo este enfoque formativo, yo tengo la posibilidad de decir, mira, este es el nivel de logro que ha tenido el estudiante. ¿Cuánto progresó? Luego tenemos nuestro proyecto, nuestro PI, nuestro proyecto educativo institucional, que aquí donde yo tengo que desenmarcarme del otro colegio que está más allá. Aquí es cuando nosotros decimos, mira, este es el sello de nuestra escuela. Y si tu hijo viene a esta escuela, esto va a aprender. Y lo va a aprender de esta forma. Y aquí va a tener el foco. En esta área vamos a poner nosotros nuestro sello. Entonces los papás dicen, ah, mira, yo quiero que mi hijo vaya aquí porque es una escuela que tiene sello artístico, sello solidario, sello de vida saludable, sello de bienestar, sello de, no sé, ya los sellos que tu escuela tenga, mi currículum se va a adecuar a ese sello. Por ejemplo, siempre comento esta anécdota que una vez me pasó con una colega que era fono y ella tenía en su planificación de aula, eh, de su intervención, tenía que con un kinder hacía yoga. Entonces yo cuando estoy revisando las planificaciones de aula de recursos me doy cuenta que la fono tenía estrategia el yoga. Entonces yo me siento con la colega y le digo, colega, aquí cuénteme la estrategia que estoy utilizando con kinder. Y ella me relata, ¿cierto?, su estrategia, que yo la encuentro súper buena. Ella estaba trabajando algunos temas de respiración, algunas prácticas, no solamente con estudiantes que tenían trastorno del desarrollo del lenguaje, sino que para todos los estudiantes. Y yo le decía, está súper bien tu planificación, tu estrategia, pero colega, no le puedes poner yoga. Entonces ella me dice, pero ¿por qué no le puedo poner yoga si eso estoy haciendo? Porque nuestro proyecto educativo institucional es cristiano.
Entonces, si tú le colocas que tu plan de intervención está basado en una estrategia como el yoga, se contradice con nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, ¿qué hago? Me dice la colega. Cambiémosle el nombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que está sacando del yoga? La respiración. Bueno, hagamos entonces algunas posturas, algunas técnicas de respiración y coloquemos eso dentro, porque si viene un papá y me dice, mira, yo matriculé a mi hijo aquí porque aquí, según ustedes, tenían un enfoque cristiano, iban a enseñar los lineamientos de vida cristiana de Jesucristo y no sé qué, y usted aquí al niño me llegó diciendo que está haciendo yoga. Entonces, claro, el papá dice hay una contradicción. Hay una contradicción. Para evitar esa contradicción es que nosotros siempre nuestro plan de trabajo y nuestra planificación de aula común debe estar enmarcada dentro de ese proyecto educativo institucional. Me pasó una situación muy similar una vez con unas lecturas, ya nosotros en aula de recursos estábamos utilizando una lectura, entre esas lecturas unos Harry Potter y habían otras lecturas un poco oscuras. Y también estábamos en un proyecto educativo cristiano donde incluso no se permitían esas lecturas en biblioteca. Y nosotros no habíamos saltado esa parte que no era menor, ¿cierto? Porque claro, no lo considerábamos. Entonces considerábamos lo que era atractivo en ese caso para los estudiantes. Sin embargo, nos saltábamos este punto tan importante y un nivel de concreción curricular además. Entonces, muy importante tener a la base siempre tu proyecto educativo institucional. ¿Por qué hay que planificar el aula de recursos? Yo creo que esa es una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes se están haciendo. Si es que no planifican hoy día y a lo mejor han dicho, chanfle, parece que sí hay que planificar. Bueno, la planificación de aula de recursos se enmarca dentro de lo que para los profesores es la intencionalidad pedagógica, ¿ya? Y eso está dentro del marco para la buena enseñanza. Nosotros tenemos que planificar lo que vamos a enseñar. Entonces, este marco para la buena enseñanza tiene ahí un dominio, ¿cierto? Que es la preparación de la enseñanza, donde está la planificación, el conocimiento del currículum, la adecuación del contexto. Y colegas, si ustedes se van a evaluar este año, o si se han evaluado antes, díganme si no es importante la planificación. O sea, la planificación es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, estar en aula de recursos, que fue lo que le pasó a una de las escuelas que yo les contaba que se amonestó el año pasado por no tener planificación de aula de recursos, y la educadora diferencial estaba muy, muy alterada con el supervisor porque ella le decía, pero ¿cómo si yo estoy trabajando la misma planificación de aula común? Entonces, claro, la planificación de aula común es para un curso. Es una actividad que se hace para 35 o 40 estudiantes en ese contexto. No es para tu estudiante. No tiene el mismo objetivo. Entonces, es importante que si hay una intención pedagógica en un lugar físico designado además para eso, como es el aula de recursos, exista esta planificación, ¿ya? ¿Cómo voy a obtener esta planificación? Con un diagnóstico, ¿cierto? Una actividad, una evaluación. Ya les voy a mostrar un formato que he sugerido. La idea es que ustedes no hagan sábanas tampoco de planificación. De repente me encuentro con planificaciones que son súper extensas, que son muy engorrosas, que tienen muchas celdas, que son muy difíciles de hacer, que redundan en la información. La idea es que sea algo muy sencillo y que a ustedes les permita saber qué están enseñando, cómo lo están enseñando, para qué y cómo lo van a evaluar. ¿Ya? Eso, algo muy simple, pero que sea funcional finalmente. No, tampoco, no me interesa y ojalá ustedes no lo hagan con ese sentido de que chanfle, me lo pueden pedir en una supervisión, lo tengo que tener. No, ojalá que ustedes la rayen, la planificación, la anden trayendo bajo el brazo, se les quede en la sala, ojalá esté toda estropeada porque la han leído muchas veces. Ojalá sea una herramienta efectiva de trabajo para ustedes. Y si no es una herramienta de trabajo, rehágala, ¿ya? Revisen el formato que están utilizando porque si ese formato es súper lindo para imprimirlo y guardarlo, no sirve porque no es un documento la planificación. La planificación es una herramienta de trabajo. Ya es lo que les digo siempre respecto a los PAI y los PASI también. ¿Qué pasa con el PAI? El PAI es una herramienta pedagógica, por eso ni siquiera hay formato ministerial para hacer un PAI, porque el plan de apoyo individual es una herramienta de trabajo y la tiene que confeccionar cada institución educativa. Entonces, unificar planificación a plan de apoyo y plan de apoyo curricular individualizado, que es el PASI. O sea, hagan uno por institución,
y que en todos los profesionales utilicen el mismo formato en lo posible, ¿ya? Eso es muy importante. Para el plan de apoyo individual, necesito identificar las barreras del aprendizaje y la participación que tiene mi estudiante, porque acuérdense que ese es mi punto de partida, la zona de desarrollo real, ¿cierto? Las adecuaciones de acceso que voy a utilizar y los objetivos de intervención que voy a tener. Todo eso debe estar contenido en mi plan de apoyo individual. Pero, ¿qué ocurre cuando yo hago un plan de apoyo individual y mis estudiantes mantienen brechas curriculares significativas? Entonces, ahí yo tengo que diseñar un currículum paralelo. Y ese currículum paralelo se llama Plan de Adecuación Curricular Individualizado, que tiene objetivos de aprendizaje propios, no sacados del currículum nacional. Acuérdense que este es un quinto nivel de conclusión curricular. El currículum nacional está allá arriba, ya pasó lejos, lejos, lejos. Nosotros estamos súper subsuelo, ¿ya? Estamos 4 pisos más abajo del currículum nacional. Por lo tanto, es un currículum paralelo, es un currículum nuevo. Puedo utilizar la progresión de aprendizaje en espiral y puedo utilizar adecuaciones de objetivo, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo adecuaciones de objetivo, cuando estoy utilizando los criterios de adecuaciones del decreto 83, eso ya es un plan de adecuación curricular individualizado. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Vamos súper clarito hasta aquí? ¿Hay algo que no les suena de nada, a lo mejor no expliqué bien, que usted diga, no, eso no lo había visto ni en pelea de perro? Si hay algo en lo que quieran detenerse, por favor, no duden en escribirlo ahí, porque la idea es que estemos aquí, ¿cierto? Mientras ustedes están tomando oncecita, me imagino algunos, comiéndose sus sanguchitos, em, tomándose su cafecito, su mate. eh, La idea es que sea provechoso, así que si hay alguna duda, siempre escríbanla. Ahí, esa es una buena pregunta, Kimberly, ¿ve? Y para eso usted va a ir a la clase. En la clase ahí profundizo el PAI y el PASI, ¿sí? En la clase que va a ir anexa a esta. El, a ver, tanto el plan de apoyo individual como el PASI lo realiza el equipo de aula, ¿ya? Por lo tanto, aquí viene la palabra interdisciplinariedad, ¿ya? Dentro de ¿se acuerdan cuando yo les preguntaba qué hace el profesor cuando veíamos los niveles de concreción curricular? Yo en ningún momento dije qué hace el profe de aula o como solución para el profesor y llamar al profesor diferencial y decirle, mira, estos niños no aprenden, llévatelos a tu sala, porque así era antes, ¿cierto? Antes se nos decía los diferenciales, uy, Silvina, llegaron 2 niñitos que no aprenden nada en la sala, así que llévatelos mejor contigo. Y uno se los llevaba ya al aula de recursos. Y ahí estaban los estudiantes con nosotros en aula de recursos. Hoy día no. Hoy día, ¿de quién es el problema que el estudiante no aprenda? Del profesor de aula. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan complejo hoy día para el profe, ¿ya? Porque no tiene 2 estudiantes con brechas curriculares significativas. ¿Cuántos tiene? Entonces, claro, el profesor va a decir, sí, mira, yo tengo un alumno que tiene brechas curriculares, creamos el PASI, le pido ayuda a la diferencial, le pido ayuda a la psicopedagoga, no hay problema, pero de uno, pero 15 PASI, ¿es factible que una escuela tenga 15 PASI? ¿O que un curso tenga 15? No es factible, no es factible, ¿ya? No se puede porque es inviable que tú en una sala de clases tengas 15 currículum paralelos. Eso es una locura. Y hoy día hay aulas que sí los tienen, al menos en el papel. Ahora que esos estudiantes avancen, que logren cosas significativas, ya vemos los resultados luego, ¿cierto? Pero no es factible. En el papel sí. Sí, Karen. Se envía grabada la clase. Mañana. No sé, Kimberly, si te contesté la pregunta. Pero para ser más directa, es el profesor de aula, de asignatura, quien tiene que hacer el PASI. Y para eso está el equipo PIE, para hacer una ayuda, para hacer una contribución a esta gestión curricular, ¿ya? Que tiene que hacer el docente por decreto 83. En el fondo no es responsabilidad del PIE hacer el PASI. El PIE generalmente lo hace, pero por la sobrecarga que tiene el docente de aula. Pero no debiese ser así. No sé si contesté tu pregunta, Kimberly.
Ahora, ¿cómo le digo eso al profe? ¿Cierto? Claro, porque el profesor siempre ha entendido, siempre es como algo de base. El profesor entiende que todas estas cosas son del pie, ¿ya? Entonces entiende, dice Pasi, la profe diferencial, la del pie lo hace. O si tiene un estudiante, entonces va donde el pie y le dice, mira, tu niñito, mira, tu niño, entonces como que delega mucho también. Y se quedó como esa concepción de que el PIE tiene que hacerse responsable de estos estudiantes cuando en realidad son responsabilidad del aula. Y ese es el enfoque que está poniendo actualmente el Ministerio de Educación. Está diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pues aquí la responsabilidad es del profesor, es de la gestión pedagógica. Y entonces ahí se nos vuelve un poquito más complicado, sobre todo cuando tenemos que hacer trabajos con los profes, porque se les está poniendo muy cuesta arriba también. Bien, vamos a hablar entonces de los objetivos de aprendizaje, porque aquí ya vamos entrando a lo que sería nuestra red de el aula de recursos, ¿cierto? En esta planificación. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Y por eso les decía que era importante entender esto, porque por un lado vamos a tener objetivos de aprendizaje y por otro lado vamos a tener objetivos de intervención, que son diferentes. Ya les voy a explicar por qué. El objetivo de aprendizaje es una declaración clara y específica de lo que se espera que el estudiante aprenda y sea capaz de hacer al final de una clase, unidad o actividad. Entonces debemos responder a 3 preguntas para crear este objetivo de aprendizaje. ¿Qué hará el estudiante? Y ahí tengo un verbo, una acción, que es una habilidad finalmente. Entonces, es muy importante ahí utilizar taxonomías para hacer objetivos. ¿Sobre qué contenido o habilidad? ¿Ya? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya? Y la tercera pregunta, ¿con qué propósito o en qué contexto? ¿Para qué le va a servir esto que yo quiero que el estudiante haga? Para algo tiene que servirle. O sea, hacer por hacer, no. ¿Ya? Tiene que servir. Entonces respondemos, ¿qué hará el estudiante? ¿Sobre qué contenido o habilidad? ¿Y con qué propósito va a hacerlo? ¿Cómo construimos estos objetivos de aprendizaje? Y aquí yo creo que hay una clave muy importante que ojalá las personas que estamos aquí el día de hoy eh, aprendamos a diferenciar. Yo creo que a los profesores se nos enseñó siempre muy mal con el término enseñanza-aprendizaje como si fuese una palabra, ¿cierto? De hecho, siempre en la escuela hablamos, ¿no? Es que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de enseñanza-aprendizaje, eh, siempre se habla como de un solo concepto y son 2 conceptos totalmente diferentes. Hay un concepto que tiene que ver con la enseñanza y otro diferente del aprendizaje. O sea, el profesor intenciona la acción pedagógica, enseña, pero ¿quién aprende? El estudiante. Y a lo mejor yo puedo dedicarme a hacer una clase, pero espectacular, a utilizar un material súper llamativo, didáctico, pero yo no sé si ese estudiante va a aprender. Me pasó, por ejemplo, con un estudiante que yo tenía, era un estudiante de quinto básico. Él no estaba en el programa de integración escolar, pero constantemente se nos pedía asesorar en ese caso con ese estudiante, porque el estudiante tenía muchas dificultades en ciertos momentos, sobre todo para eh, los procesos de enseñanza en el aula, ¿ya? Para la adaptación, para contestar algunas actividades, siempre habían algunas dificultades. Indagando, indagando, nos dábamos con la dificultad que el estudiante tenía. Entonces, a veces nosotros, incluso yo a veces me lo llevaba a aula de recursos para que él profundizara, si hiciera algunas guías con mis estudiantes, con los cuales yo me llevaba a aula de recursos, y no lográbamos entender por qué este estudiante, siendo que no manifestaba ningún tipo de barrera de tipo fisiológica, si no tenía ningún diagnóstico, eh, tenía estas dificultades en el aprendizaje.
Entonces fue tanto nuestro interés en saber por qué el estudiante no aprendía que finalmente aprovechamos en una oportunidad la visita que teníamos de la pediatra para hacer las evaluaciones de salud del pie y mandamos a este estudiante. Con la intención de, por supuesto, dijimos ya, si el estudiante sale tiene algún diagnóstico, lo podemos integrar al programa de integración escolar, pero necesitamos saber qué es lo que tiene. Habíamos hecho la anamnesis y la verdad es que no había nada que pudiese ser motivo, razón, como si las hay muchas veces, ¿cierto? Que uno ve a los estudiantes y sabe que más o menos es lo que está causando la dificultad de aprendizaje. Y en esta valoración de salud, finalmente la doctora hace una evaluación del estado físico del estudiante y hace una interconsulta. Y llegamos al resultado de que este estudiante tenía diabetes. Quizás hace cuánto tiempo tenía diabetes. Entonces, este estudiante tenía picos, bajas de azúcar constantemente y eso claro que afecta muchísimo los niveles de atención, los niveles de procesamiento, los niveles de memoria. Entonces, claro que iba a afectar el aprendizaje de ese estudiante. ¿Teníamos cómo diablos saber nosotros que el estudiante tenía diabetes? No, ¿ya? No. Entonces yo podía hacer una muy buena clase y el estudiante no aprendía igual. El proceso de enseñanza y aprendizaje son procesos diferentes, ¿ya? Hay estudiantes que aprenden súper rápido y se quedan con lo que vieron en la clase y no necesitan estudiar más allá y dar la prueba y se sacan un 6,5, ¿cierto? Y hay estudiantes que se llevan para la casa y profundizan y leen y a lo mejor se sacan un 5. Entonces, una cosa tiene que ver con las capacidades, con las competencias, con las experiencias previas, con la zona de desarrollo real, con la estimulación, con las barreras que el estudiante enfrenta, y otra cosa tiene que ver con la enseñanza. Ahora, mi pregunta es para ustedes, ¿de qué me hago cargo yo? ¿De qué nos vamos a hacer cargo nosotros? ¿De la enseñanza o del aprendizaje? ¿De qué nos vamos a hacer cargo en este proceso de aula de recursos? De esta intervención que yo estoy haciendo. ¿De qué me puedo hacer cargo? ¿De qué me puedo hacer responsable? ¿De la enseñanza o del aprendizaje? Constanza dice del aprendizaje. ¿Alguien más que opine como Constanza o diferente? Leslie también coincide del aprendizaje. De ambas, dice María Isabel. ¿De qué nos hacemos responsables? ¿Será de la enseñanza? ¿Será del aprendizaje? Ambas, dice Kimberly. Un poco de ambas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza, imagínense que nosotros llegamos a a aula común, sin planificación. Y yo intento enseñar y a lo mejor soy muy buena profe y me sale una clase espectacular, improvisada y logro el aprendizaje. Mi estudiante lo hice perfecto. Pero aquí anduve un poco al debe, ¿cierto? No fui responsable en mi proceso de enseñanza, no fue planificado. Y lo mismo pasa si yo hago un proceso de enseñanza maravilloso, hago una planificación espectacular, más digo, ah, no sé si el estudiante no aprendió, mala suerte, no. Porque tenemos que hacernos responsables finalmente. Ahora, si bien van a haber factores que no van a tener que ver con mi planificación ni con mi intervención, por supuesto, o sea, el caso que les cuento del chico con diabetes, me pasó una vez también que tuve un estudiante con esquizofrenia infantil en un segundo básico, además tenía este estudiante discapacidad intelectual moderada, y él tenía una esquizofrenia infantil y no estaba medicado. Entonces, imagínense, eso iba más allá de mis facultades. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago como profe frente a una situación, una enfermedad así? ¿Qué hago? O sea, hago lo que puedo. ¿Te fijas? Entonces, es muy importante que nosotros, hay factores que van a estar fuera de nuestro alcance en el proceso de aprendizaje, incluso en el proceso de enseñanza, incluso en el proceso de enseñanza. Porque a mí como diferencial yo puedo tener todas las horas de aula de recursos, las horas de aula común, sin embargo me mandan a reemplazar a una profesora durante 2, 3 semanas
Entonces, a veces hay factores que alteran el producto final de este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Pero sí tenemos que entender que son procesos paralelos, que corren por líneas paralelas, ¿ya? ¿Qué es importante que yo atienda en el aula de recursos, en la planificación de aula de recursos? La enseñanza. Y ahí es donde está la clave, ¿sí? Como resultado voy a obtener aprendizaje seguramente, pero la intencionalidad pedagógica, eso tiene que ver con las formas de enseñanza, es decir, con los procesos pedagógicos. ¿Qué es la intencionalidad pedagógica entonces? Es la orientación a la acción. En resumen, la intencionalidad hace una referencia a la dirección y al propósito que orienta la enseñanza, asegurando que las acciones educativas estén alineadas con los resultados deseados en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es, es lo que yo espero que ocurra, ¿sí? Es lo que orienta mi acción. Yo tengo mi estudiante, ¿cierto? Entonces, todas las estrategias que yo dispongo, que yo hago con mis estudiantes, que yo promuevo, todos los recursos que voy a utilizar, a lo mejor ustedes toman capacitaciones de metodología, a lo mejor saben el método MATE, el método Copici, utilizan estos métodos y se capacitan y compran a lo mejor muchos recursos y a lo mejor la escuela también les apoya en eso y tienen muchos recursos también. Eh, Eso es la intencionalidad pedagógica, ¿ya? Ahora, esa intencionalidad pedagógica tiene que tomar una forma y la forma que toma la intencionalidad pedagógica se llama planificación de aula de recursos, ¿ya? Ese es el a dónde decanta finalmente esa intencionalidad pedagógica. Aquí yo les puse en esta planificación de aula, que es la que nosotros tenemos que tener y es a digamos, el producto tangible que tiene mi intencionalidad pedagógica, ¿cierto? Tiene estos 6 elementos que yo les he colocado aquí. Primero, la taxonomía, ¿ya? Nunca podemos planificar, o no nunca, voy a hablar en positivo. Siempre debemos planificar con una taxonomía, ¿ya? Eso es básico. ¿Qué es una taxonomía? Es una organización de habilidades. Y puedo tener taxonomías psicomotoras, puedo tener taxonomías cognitivas. Eso es dependiendo de las habilidades que yo quiera desarrollar en mis estudiantes. Pero sí es importante usar una taxonomía. Punto número 1. Entonces, usted cuando vaya a hacer su planificación, taxonomía. Check, la uso, ya la tengo. Colegas, si se van a evaluar, insisto, este circulito es todo lo que necesitan para hacer su evaluación docente, ¿ya? Tienen que mencionar estos elementos siempre, ya en su reflexión pedagógica. Es muy importante. La taxonomía. Segundo punto, la diversificación de la enseñanza. Y aquí tenemos el DUA. Actualmente tenemos en agosto del año pasado se publicaron las pautas 3.0, que yo también les voy a mostrar para que ustedes las tengan. También se las puedo adjuntar, están en español. Y hay algunas modificaciones que son importantes ahí que los profesores manejemos también al respecto. El DUA también lo ocupan mucho los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, ya porque tiene una base neurocientífica de cómo las personas aprendemos, logramos desarrollar habilidades con nuestras 3 redes neuronales afectivas, estratégicas y de reconocimiento. Y además, esta última actualización que tiene el DUA 3.0 agregó las funciones ejecutivas. Entonces, esas funciones ejecutivas hoy día están de la mano con aquello que nosotros estamos intencionando en los programas de integración escolar. También como punto número 3, para que tome forma esta planificación, ¿de dónde yo tengo mis objetivos cuando son de intervención? ¿De dónde saco la zona de desarrollo real de mi estudiante? ¿De dónde obtengo esa información? De mi plan de apoyo individual. Y aquí le coloqué abajito, se diseña entre todo el equipo interviniente. No es el educador diferencial que diseña el PAI, que en la mayoría de los colegios es lo que pasa, ¿cierto? Que una persona se designa para la elaboración del PAI. O peor todavía, peor todavía, que es que en algunas escuelas cada profesional hace un PAI para ese estudiante. Y ahí sí que estamos lejísimos de lo que queremos hacer. Porque imagínate esta situación. Tienes 100 estudiantes en total en tu escuela integrado en el PIE, ¿ya? De los 100 estudiantes, tenemos 4 profesionales en promedio que hacen intervención con esos estudiantes. Entonces,
Si cada profesional hace un PAI, un plan de apoyo para ese estudiante, tengo 400 planes de apoyo individuales dentro de mi establecimiento. Y dígame usted, ¿quién va a leer 400 planes de apoyo? Ya, no hagan eso, colegas, ¿sí? No hagan eso. Además que la normativa lo especifica así de claro, es uno por estudiante, ¿ya? Entonces se tiene que reunir todo el equipo a hacer ese plan de apoyo individual. Cuarto punto, para aquellos estudiantes que tienen brechas curriculares significativas, la creación de un currículum paralelo que se llama PASI. Y estos objetivos los creo yo, ¿de acuerdo? Ustedes hacen los objetivos para sus estudiantes, no los sacan de las bases curriculares. Pueden utilizar, y aquí tenemos el quinto punto, las progresiones. Ya las progresiones o los mapas de progreso, nosotros tenemos las progresiones de aprendizaje en espiral que utilizamos en el programa de integración escolar, que están hechas para las 4 asignaturas eje, nos pueden servir, ¿ya? Y las descargan ahí del Ministerio de Educación y pueden utilizar ese y ahí copian y pegan, digamos, si es que tuviesen que usar las progresiones para crear un PASI, podría ser eventualmente. Y esas progresiones también, si el estudiante no tiene PASI, igual les puede servir para hacer sus planificaciones de aula de recursos. Para el apartado que dice objetivo de aprendizaje, yo puedo sacar mi objetivo de las progresiones. Y como punto número 6, y acuérdense de la primera plantilla que les mostré donde hicimos el orden de la intervención, el aprendizaje se logra cuando se incorpora la evaluación al proceso. O sea, no se alcanza nada que no se mida. Yo necesito medir para lograr. Si no mido, no logro. Si no mido, no consigo. ¿Sí? Si ustedes van de un punto a otro, siempre yo uso la analogía del Uber, ¿ya? Para situarnos. Si usted, imagínese, usted va a pedir un Uber para ir va de su casa al colegio en Uber, supongamos. Eh, Imagínate que el Uber no te marca cuánto es la distancia, no te dice cuánto es el valor, no sabes a qué hora vas a llegar, o sea, no hay medición de eso. ¿Cómo sitúas eso? ¿Cómo te orientas tú? ¿Cómo te organizas tú con el presupuesto que tienes que llevar, con el tiempo que te vas a demorar, con los kilómetros que vas a recorrer? Es importante medir, ya, es muy importante medir. Entonces, si Uber te dice el trayecto, cuánto se va a demorar en llegar, cuánto te vas a demorar en llegar a destino, cuál va a ser la ruta que vas a hacer y además te dice cuánto vas a pagar, el proceso de trayecto es mucho más fácil de hacer, ya que de una ruta o de un medio de transporte que yo desconozco esos valores. Ese tipo de análisis es el que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos medición. Yo tengo que saber cuánto el estudiante avanzó, de qué zona hasta qué zona ha alcanzado, qué niveles de aprendizaje ha logrado. No me basta que me digas, no fue súper bien. Yo necesito saber que me digas, el 80% de los objetivos de aprendizaje fueron logrados, el 30% de las estrategias resultó. Esa es la forma de medir, ¿ya? Medir significa números, porcentaje. Y eso es parte del proceso de aprendizaje, como les digo, de los estudiantes. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a esta diversificación, a este proceso de enseñanza? Cosas muy prácticas, muy esenciales, pero que a veces se nos olvidan, ya como el tiempo. Se debe definir cada cuánto vamos a planificar el aula de recursos. Así como planificamos el aula regular, el aula común, hay colegios que definen una planificación por unidad, otras clase a clase, hay colegios que definen planificaciones semestrales. Esa definición la tienen que tener ustedes. Yo en general recomiendo, me parece más adecuada al aula de recursos, la periodicidad semanal, ¿ya? Porque obviamente yo no voy a trabajar todos los días a lo mejor en aula de recursos. Entonces puede ser semanal un buen tiempo para poder planificar. Ahora lo van a definir ustedes, ¿ya? Puede ser semanal, diario o mensual. Ahí tenemos 3 alternativas que ustedes podrían tomar. El seguimiento. ¿Quién va a supervisar este proceso y guiará? Yo creo que aquí el profesional más idóneo debe ser el coordinador. El coordinador debe tener todos estos elementos a la base para poder apoyar al equipo para hacer su planificación de aula de recursos.
Triangulación, vamos a adjuntar a las planificaciones las guías, evaluaciones, informes, y aquí la triangulación que van a hacer en la hora de la supervisión tiene que ver con el registro PIE, es decir, que lo que hay en planificación esté también escrito en el registro PIE y además esté en el cuaderno del estudiante. ¿Ya? Igual como lo hacen la triangulación en aula común. O si no tienen cuaderno, una guía o una carpeta donde estén guardando las guías de aprendizaje que hacen de sus estudiantes, donde estén trabajando esas habilidades. Seguimiento, garantizar la planificación que se cumple independientemente de las condiciones del contexto. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Independientemente que a lo mejor hayan inasistencias del estudiante, que a lo mejor a usted le mandan a hacer reemplazos. Independiente de eso, yo tengo que hacer un seguimiento, ¿sí? Si soy tú misma, pues, Kimberly, tú a ti misma, te sigo. Sí, ese es el problema de cuando tenemos dualidades, ¿cierto? Cuando tenemos doble rol, que muchas veces nadie nos va a guiar en este proceso, pero no nadie. Kimberly, ahí yo te recomiendo que pidas colaboración con tu coordinador académico de tu escuela o la UTP, ya la persona que esté encargada de la parte curricular en tu establecimiento y que ella te pueda ayudar en el seguimiento. Ya, obviamente que uno puede también hacerse una autoevaluación y hacer un autoseguimiento, por supuesto, ¿ya? Pero también conviene siempre que alguien nos esté colaborando en esa actividad. Así que ahí una buena aliada siempre es la coordinación académica de la institución o la unidad técnico-pedagógica. Y fíjense lo que les coloqué aquí al final, el FUR, el formulario único de evaluación que hacemos todos los años a fines de año para el programa de integración escolar. Aquí va a aparecer esto que hicimos en la planificación. Aquí en el FUR nosotros el equipo se reúne y va a decir, mira, este apoyo funcionó, este apoyo no funcionó, este objetivo se logró, este objetivo no se logró. Entonces, finalmente, este proceso de planificación que estamos haciendo nos va a ayudar a optimizar tiempos y a completar el FUR de manera más óptima, más funcional, más real y mucho más rápida. ¿Ya? Entonces ahí, Karen, que tú estás recién implementando el PIE, que me parece que es maravilloso cuando recién ustedes están implementando el programa de integración porque ustedes marcan la pauta, ¿ya? Entonces, siempre yo les recomiendo ahí, sean muy claras con sus indicaciones, con sus orientaciones, institucionalicen todo. Tienen la posibilidad, cuando parto desde cero con un programa de integración escolar, de promover procesos que sean más ordenados. Así que, de todas maneras, a incorporar este proceso de planificación, por favor, porque muchas escuelas me está pasando que no hay planificación de aula de recursos. Y ojo, no es en ningún caso un trabajo de más. Fíjense que todo lo que yo les estoy hablando es trabajo que nosotros hacemos. O sea, yo creo que nadie de aquí desconoce el trabajo que yo les he mencionado. O sea, es algo que nosotros hacemos. Lo que falta es la organización de ese trabajo. Y esa organización va en su planificación de aula de recursos. Aquí está la taxonomía que les mencionaba hace un momento, que esta es la de Robert Marzano, que es la que yo ocupo porque básicamente coincide con las bases curriculares de nuestro país. Aquí abajo yo coloreé estas bases. Esto no es así en original, ¿ah? Esto es invento mío. Es un invento mío porque yo trabajo mucho con esta taxonomía para las adecuaciones curriculares. Entonces trabajo con los docentes de aula, de asignatura, con esta taxonomía. Y me costaba mucho que el profe se situara en un nivel cognoscitivo con su estudiante. Entonces, yo usé como referencia esos colores y por eso los consigné abajito, pero es una referencia, ¿de acuerdo? O sea, en ningún caso es que de primero o de educación popular hasta cuarto básico solo se trabaje hasta aquí. No, ¿ya? O sea, hay estudiantes en cuarto básico que están en metacognición y hay estudiantes que están en enseñanza media y están en nivel de recuperación. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía son niveles por los cuales nosotros vamos desarrollando habilidades a nivel cognoscitivo, ¿ya? Estas habilidades que están aquí se traducen en verbos, que son los que están aquí abajo. ¿Se fijan? Repetir, definir, listar, identificar son verbos del nivel de recuperación. Cuando la persona logra todos estos verbos, pasa al siguiente nivel, comprensión. Cuando logra todos estos verbos, pasa al nivel de análisis. Cuando logra todos estos verbos, pasa al nivel de aplicación.
Cuando logra todos estos verbos, pasa al nivel de metacognición y así llega al autoself, ya que es la autorregulación. Nunca va a pasar una persona de esta zona a análisis o aplicación saltándoselas del medio. ¿Ya? Y esto a nivel cognitivo cuesta más representarlo, pero si yo lo llevo a una taxonomía psicomotora, si yo pienso en el desarrollo psicomotor de un niño, yo no le puedo pedir a un niño de 6 meses que corra, ¿cierto? Porque está incapacitado físicamente de hacerlo. Bueno, a un niño de educación parvularia de primer ciclo, yo no le puedo pedir que argumente, porque argumentar es un nivel cognitivo superior. No está imposibilitado, incapacitado para realizar esa habilidad superior. ¿Qué está, qué está competente ese estudiante cognitivamente para hacer para estas habilidades? ¿Ya? Y aquí me muevo. Van a haber estudiantes que dependiendo de su experiencia y su estimulación, obviamente van a estar más ascendidos, otros más descendidos. Y esto yo lo uso como referencia. Entonces, si usted trabaja hasta cuarto básico, usted sabe que esto debe estar total y absolutamente logrado con su estudiante. Ahora, tengo estudiantes que están en estos niveles. Entonces, tengo que seguir trabajando este nivel fuerte, 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 para después pasar a este nivel y después pasar a este, porque no se salta de un nivel a otro. O sea, un niño no logra sentarse, afirmar la cabeza y luego camina. No, un niño, ¿cierto? Tiene que gatear, tiene que hacer caminata lateral, tiene que hacer caminata o pararse con sustento y luego se va a parar solito y luego va a hacer caminata y luego corre y luego salta en un pie y luego salta en dos pies. Eso es el desarrollo normal. Aquí el desarrollo normal es recuperación, comprensión, análisis, aplicación, metacognición y autoself. ¿Para qué me va a servir esta taxonomía? Para colocarla en mi planificación. Ya ahora les voy a mostrar cómo. El DUA 3.0 que les mencionaba recién mantiene los tres principios que conocemos nosotros, que son el principio más importante, el de compromiso, es decir, cómo nosotros implicamos a nuestros estudiantes en el aprendizaje, luego el principio de representación, que está implicado aquí en el lóbulo parietal y temporal de nuestro cerebro, y también el principio, por supuesto, de acción y expresión, que es el lóbulo frontal, es decir, todo lo que regula nuestra conducta. Y aquí como algo que yo les recomiendo que utilicen bastante es esta última subdimensión que tiene que ver con la función ejecutiva. Ya reconocer expectativas, creencias, motivaciones, desarrollar conciencia de sí mismo y de los demás, conectar el conocimiento previo con el nuevo aprendizaje, resaltar y explorar patrones, establecer objetivos significativos, planificar y anticipar desafíos, funciones cognitivas duras y puras, que a mí me sirven mucho como objetivos de mi intervención, ya para colocar seguramente con aquellos estudiantes que estoy trabajando en aula de recursos. Formato. El formato lo van a definir ustedes, ¿ya? Y la periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo lo van a aplicar también. Aquí yo les muestro una plantilla, fíjense que la planificación que yo les muestro aquí es esto, ya no más que esto. Y esta ya está bien compleja, digamos, bien completa, así que no necesitan ponerle nada más. Nombre del educador diferencial, nombre del asistente, si es que existe un técnico o un tutor, por ejemplo, sombra en esa actividad, el curso al que pertenece el estudiante, el nombre del estudiante que va al aula de recursos en ese momento, o si es un grupo de estudiantes, el grupo de estudiantes, y la fecha de ejecución, que yo aquí le puedo poner del 4 al 14 de abril, por ejemplo, ¿ya? Si fuese así cada 15 días, o puedo poner del 3 al 7 de abril, si es semanal, o si es diaria, el 4 de abril, nada más. Planificación. Aquí pongo la asignatura. ¿A qué asignatura corresponde el apoyo que yo estoy haciendo? Porque seguramente yo diferencial voy a estar apoyando alguna asignatura que va a coincidir con el apoyo que yo hago en aula común generalmente. Ya también pudiese ser que fuese una asignatura distinta o que no respondiese a ninguna asignatura también. Entonces, si no responde a ninguna asignatura, aquí se le coloca que no responde a ninguna asignatura. El objetivo de aprendizaje lo voy a extraer desde mi plan de adecuación curricular individualizado, si es que lo tengo. Y si no lo tengo, lo puedo sacar, si por ejemplo, si el estudiante no tiene brecha curricular significativa, lo puedo sacar de las bases curriculares y puedo utilizar la planificación
de aula del curso, digamos, del tercer nivel de concreción curricular, puedo obtener el objetivo de ahí. Pero generalmente este corresponde al PASI del estudiante, porque generalmente es un estudiante que sí tiene brechas curriculares significativas el que va a aula de recursos, no siempre, ¿ya? Pero sí generalmente. Ahora, vuelvo a insistir, si el estudiante no tiene PASI, sí puedo usar los objetivos que me presentan a mí mi tercer nivel de concreción curricular, es decir, la planificación de aula. Y aquí viene la especificación. Habilidad e indicador. Voy atrás. Perdón, me fui muy atrás. Habilidad e indicador. Voy a mi taxonomía. Y digo, ya, referente a este objetivo, ¿qué habilidades voy a usar? Y dependiendo también del estudiante, porque este estudiante puede estar en cuarto medio, pero está en un nivel de análisis. Entonces, a lo mejor para esta actividad voy a utilizar, o esta semana voy a trabajar la habilidad de diferenciar, de probar y de ordenar. Y esas habilidades son las que voy a trabajar esta semana en esta planificación. Y las coloco aquí. Yo les recomiendo siempre utilizar de 3 a 4 habilidades por cada uno de los objetivos. Ustedes pueden tener un objetivo, dependiendo de la planificación. Si es diaria, no van a pasar más de uno, pero si es semanal, si es mensual, a lo mejor pueden tener más de un objetivo. Eso lo van a definir ustedes porque nadie más que ustedes sabe el ritmo con el cual están trabajando con sus estudiantes. Entonces, yo no les podría decir utiliza 2, 3, 4 objetivos. Yo he trabajado con estudiantes donde he trabajado 2 objetivos en un semestre. Y es que va a depender mucho de los estudiantes. Estudiantes donde hemos trabajado un objetivo semanal, pudiese ser también, pero va a depender del ritmo del estudiante. La actividad, aquí ustedes definen qué es lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un prisma literario. Entonces, vamos a utilizar cartulina y ahí coloco yo los recursos que voy a utilizar, ¿cierto? Voy a utilizar cartulina, voy a utilizar papel reciclado, voy a utilizar el cuento que le gusta más al niño, que es el de Aladino, y vamos a hacer distintas etapas. Entonces, el día lunes vamos a hacer la parte de preguntas del cuento, el día miércoles vamos a hacer el dibujo del cuento y el día viernes vamos a hacer las otras partes que tienen que ver con una sopa de letras del cuento y ahí hago mi prisma literario. Esa es la actividad. Y la evaluación, mencionar qué procedimiento o instrumento de evaluación formativa o sumativa, porque si tiene PASI, tiene que ser evaluación sumativa también, porque ¿de dónde va a sacar las notas el estudiante? Del cielo no van a caer. Ya, entonces para que ojalá ustedes también tengan evaluaciones sumativas dentro del aula de recursos, que las pueden tener, si tienen PASI aquí en el estudiante, eh, ustedes hacen su planificación y aquí colocan las evaluaciones que van a tener. Ya si van a tener una evaluación por rúbrica, una escala de apreciación, si van a hacer un proyecto, si lo que vayan a hacer, lo colocan aquí y de eso pueden obtener ustedes una nota que luego se lleva al libro lectivo del curso. ¿Cómo estamos con este formato? ¿Dudas? ¿Lo hacen así, más o menos así? ¿No lo hacían así? ¿Están o no? Ya me empiezo a preocupar. Ya, qué bueno, Kimberly, eso. Es fácil de entender. Ahora vamos a ponerlo en práctica a ver si también no nos cuesta hacerlo. Ya, se entiende, perfecto. Súper. Ya, nada, si se fijan, nada excepcional, nada que yo tenga que, ay, ¿de dónde sacó eso? No, es todo lo que estamos haciendo, solamente que lo llevamos a una justificación, a una funcionalidad y a una pertinencia del trabajo que está haciendo el programa de integración escolar bajo el concepto de gestión curricular. Ya, Constanza. Ese mismo cronograma, tratar de ponerle un título que sea planificación de aula de recursos, cosa, pienso en el efecto de supervisión, que no te falte si te lo piden. Y a lo mejor ver qué elementos de estos que hemos visto te faltan incorporar. Ya a lo mejor faltarían algunos elementos, a lo mejor podíamos incorporar habilidades, o a lo mejor no estaba considerada la evaluación.
Porque yo entiendo que las actividades muchas veces que ustedes hacen en aula de recursos responden a un reforzamiento del aula común. Yo entiendo eso y de hecho eh, es lo que más se hace en aula de recursos. Sin embargo, no siempre es lo más funcional, ¿ya? Em, no siempre es lo que necesitan nuestros estudiantes, porque hay muchas veces que los estudiantes no logran los aprendizajes en aula común porque carecen de habilidades de base de esos objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo tu estudiante, por ejemplo, va a aprender en aula de recursos si le cuesta, o sea, perdón, en aula común, si al estudiante le cuesta mantenerse en aula común? Si el estudiante pasa casi toda la hora deambulando por el establecimiento, o sea, lo que más le cuesta es permanecer en aula común. Entonces, a lo mejor en aula de recursos, lo que yo debería trabajar con ese estudiante son habilidades de autorregulación cognitiva, por ejemplo. Conductual, perdón, regulación conductual. No, Karen, no. La planificación ustedes la hacen según lo que ustedes consideren que es prudente de evaluar con ese estudiante de acuerdo a la habilidad, ¿ya? Eh, no necesariamente la evaluación tiene que ser semanal en lo absoluto, no. Nadia, ahora te voy a mostrar la tuya. Esta planificación que les muestro aquí es para el educador diferencial. Pero fíjate, Nadia, eh, esta es la de ustedes. Es muy similar, ¿ya? Tiene algunas variaciones, fíjate. Aquí coloco el nombre del profesional y aquí tú vas a colocar Nadia Fernández, aquí colocas profesión, entonces le pones psicóloga educativa o psicóloga, tu especialidad, le pones el curso, ¿cierto? Nombre del estudiante, fecha de ejecución, lo mismo, ¿ya? Puede ser semanal, yo aconsejo que sea semanal. Si tú atiendes al estudiante a lo mejor una vez a la semana, te conviene mensual porque vas a hacer una planificación para un día, yo creo que no. A lo mejor mensual si es que lo atiendes una vez a la semana y pones el ámbito de desempeño. Y tú dices, ¿qué voy a trabajar? Voy a trabajar el ámbito social, emocional, sensorial, cognitivo, la función ejecutiva, habilidad adaptativa, función ejecutiva, procesos cognitivos básicos, conducta. ¿Qué vas a trabajar con el estudiante? ¿Qué ámbito? Entonces colocas el ámbito de desempeño, ¿ya? Luego colocamos el objetivo de intervención. Y aquí está la principal diferencia con la planificación anterior, que es el objetivo de aprendizaje. Esta, que aquí el psicólogo, el fono, el terapeuta, trabaja en base a un objetivo de intervención. Es decir, lo que yo quiero lograr es que mi estudiante desarrolle, potencie sus funciones ejecutivas, por ejemplo. Ese es mi objetivo de intervención. Yo como psicóloga quiero eso. Y otra cosa es el objetivo de objetivo de aprendizaje, por eso es que lo coloqué aquí al niño, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo estructurar su objetivo. Ya les voy a dar un ejemplo. Las habilidades, vuelves a la taxonomía, ¿ya? Saca las habilidades de la taxonomía porque las taxonomías son cognitivas, entonces sirven, ahí no diferencia si eres psicóloga, si eres profe, si tú trabajando con el estudiante y estamos trabajando las mismas habilidades. La actividad, aquí describes la actividad que vas a hacer con el estudiante, mencionas los recursos que vas a utilizar y la evaluación también menciona los procedimientos de evaluación que tú vas a tener para medir, acuérdate. Y esto es considerado en el formulario único de reevaluación del estudiante a fin de año, lo que tú colocas en tu evaluación aquí. ¿Sí? Entonces puedes copiar y pegar, ¿no? O sea, si lo hago bien aquí, después ya es sencillo. Y no estoy recordando o buscando en mi bitácora, ¿cierto? Lo que hice con el estudiante, cuánto avanzó. Apoyos adicionales también es algo que se consigna aquí en esta planificación porque aquí le coloco si es requerido, por ejemplo, si el estudiante necesita un tratamiento farmacológico, una terapia alternativa, si necesita una asistencia diferente, si necesita un intérprete al momento de la intervención, todo eso como apoyo adicional, lo puedo colocar aquí, ¿ya? Y le coloqué ahí un apartado que es de observaciones. ¿Por qué? Porque siempre pasan cosas aquí. Ya, o sea, yo creo que los fonos, a los diferenciales no tanto, porque como los diferenciales trabajamos cosas que son más em, próximas
al estudiante, o sea, a lo mejor yo voy a decir con el estudiante, ya, vamos a hacer un prisma literario. Entonces al estudiante le suena literario, lenguaje. Ah, lo mismo que estoy viendo con la profe de lenguaje. Pero cuando se sienta con el psicólogo y el psicólogo empieza a abordar temas como por ejemplo, no se va a abordar el aspecto emocional. Entonces, puede ser que el estudiante se le amurró en toda la sesión de trabajo, no quiso o se puso burlesco, entonces repetía y simulaba una ecolalia todo el tiempo al psicólogo, ¿cierto? O se puso irónico, lo que sea. Entonces, por eso hay un apartado aquí de observaciones donde el colega puede poner en esta sesión o en esta semana, este día el estudiante se mostró distante, desafiante o más bajito en su nivel energético, lo que sea, ¿ya? Por eso lo coloqué como observaciones. También puede ir como observaciones en términos de que el estudiante a lo mejor no asistió con regularidad, por lo tanto la planificación se va a extender más de lo esperado o, no sé, ocurrió alguna situación imprevista que nos obligó a hacer alguna modificación a la planificación, lo que sea. ¿Ya? Aquí se lo dejo como para que tenga un relato también lo que ocurrió en esta planificación. Entonces no tienen que después llenar algo adicional. Sí registrar lo que hicieron, o sea, esta misma actividad, este apartado es lo que registran ustedes en el registro PIE, ¿ya? Textual, digamos, lo mismo aquí en el registro PIE. ¿Cómo se ven los objetivos? La FONO también debe planificar, ahí Karen decía así, todos los profesionales que planifiquen. Ahora, cada profesional tiene su tipo de planificación, sus objetivos, ¿cierto? Todos, yo creo que tienen que llegar a un consenso y ustedes de cuál es la forma de planificar, unificar ya un formato de planificación para los diferenciales, un formato de planificación para los profesionales asistentes de la educación. Eso es muy importante, que entre ellos te ayuden ahí a construirlo, Karen. Miren, aquí hay objetivos porque estos objetivos de intervención son un poquito más complejos de entender porque no los saco de las bases curriculares, ¿cierto? Aquí hay un objetivo que tiene que ver con habilidades adaptativas. Reconocer emociones básicas en sí mismo y en personas de su entorno es el qué. A través del uso de simuladores e historias sociales, el cómo. Para conseguir el para qué. Progresivamente el desarrollo de la empatía cognitiva y emocional. Y ahí está mi objetivo. Y ese objetivo es el que va aquí. Y luego voy a la taxonomía. Este niño está en una habilidad a nivel de comprensión y voy a utilizar 3 habilidades. Voy a trabajar 3 habilidades en mi actividad. Describir, reconocer y expresar. Y esas habilidades están en el nivel de comprensión de la taxonomía. Y ya tienen su planificación. Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar otras habilidades? Como por ejemplo las funciones ejecutivas, porque va a depender el estudiante de los objetivos de intervención que cada uno tenga. Usar estrategias de regulación conductual usando técnicas de respiración para lograr la autorregulación en situaciones de alta demanda social. Podría ser un estudiante que se desregula con frecuencia, entonces mi objetivo de intervención es que él aprenda a usar estrategias de regulación conductual. ¿Qué habilidades? Nivel de comprensión, aplicar y emplear. Entonces aquí le voy a enseñar a aplicar técnicas con objeto de descarga, técnicas de respiración, técnicas de comprensión, ¿cierto? Y ahí estoy trabajando las funciones ejecutivas. Y me faltó mostrarles, antes de ir a las dudas, perdón, el ejemplo de los objetivos de aprendizaje en la planificación de los diferenciales. Por ejemplo, en segundo básico está este objetivo de aprendizaje, pero en el PASI del estudiante no está está este. ¿Y de dónde sacaste, Silvina, este objetivo? Lo creé yo, con el qué, con el cómo y el para qué. Entonces el objetivo es identificar hechos y personajes en noticias utilizando textos auténticos, diarios, locales y pictogramas para favorecer la comprensión lectora. Y ese objetivo es el que luego va aquí. Perdón, se me fue. Aquí. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, actividad. Vamos a hacer un diario local donde vamos a escribir distintas noticias que ocurren en el día a día
y voy a utilizar como recurso los diarios locales, ¿cierto? Voy a utilizar pictogramas y ahí está mi objetivo y mi actividad. Aquí, en este ejemplo, lo describo con las habilidades y con el paso a paso en la clase de PAIPAS, así que ahí lo van a poder ver, ya con mayor profundidad. Y aquí está la planificación de aula de recursos, que sería para los profesionales asistentes de la educación, que sí es un poco distinto porque ahí directamente ellos van a tener un objetivo de intervención que está relacionado desde la habilidad con el objetivo de aprendizaje, pero no es que ellos utilicen las bases curriculares como nosotros los profes de educación diferencial. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre los dos formatos de planificación? Me interesa eso, que no hayan dudas al respecto. Bueno, inquietudes, alguna pregunta específica que tengan acerca de la planificación de los recursos, algo que no les haya quedado claro. Yo sé que a lo mejor hay términos que quisiera que, que quedaron un poco ahí al debe, como a lo mejor la zona de desarrollo real. Todo eso está en las clases que les voy a dar de profundización, ¿ya? Porque ahí cada uno va a ver qué es lo que prefiere profundizar, ¿ya? Si usted es psicóloga, a lo mejor fue una audióloga y no sabe qué estoy hablando con la zona de desarrollo, entonces va a ir ahí. A lo mejor usted es profesor de asignatura y dice, ¿y el PASI tengo que hacerlo yo? ¿Y cómo lo hago? Va a ver la clase de PASI, ¿ya? Sí, Constanza, claro, todos los formatos los voy a compartir para que ustedes los tengan y los socialicen con su equipo y vean qué les puede servir, cómo pueden modificar esto para que sea, como les digo, lo más importante es que sea funcional para ustedes. Y si usted dirige, o si usted tiene el rol tan importante de dirigir un programa de integración escolar, o sea, es la coordinadora, el coordinador, eh, preocúpese de que estas herramientas, tanto el PAI, el PASI, las planificaciones de aula de recursos, las adecuaciones curriculares, sean funcionales, o sea, que el equipo las esté ocupando, porque si las están haciendo, imprimiendo y archivando, a mí no me sirven. No van a tener ningún impacto esas herramientas. Pero si yo veo que los colegas las trabajan, las usan, las rayan, las tarjan, las vuelven a escribir, ya, eso es una muy buena señal, ¿ya? No, la taxonomía no la crea nadie, ¿ya? La taxonomía ustedes la usan. Yo les voy a compartir la taxonomía esta de Marzano. Esa es una taxonomía que hay distintos autores. Generalmente usamos la de Bloom, pero la de Bloom, esta es Marzano la actualizó. ¿Se fijan que aquí abajo dice Bloom? Entonces, este era el nivel antiguo que tenía Bloom y este es el actual, ¿sí? No, aquí ustedes no hagan nada. Lo que sí necesito sí aclararles para que no se pierdan o cuando ustedes ocupen esta taxonomía, que la taxonomía no está creada así. Esta es una adaptación mía a la de los colores, ya para trabajarlas con los colegas, como les decía yo, para que quedara más claro. Si estoy en párvulo, no voy a estar trabajando habilidades de aplicación. Eso quería yo que los colegas me entendieran. Entonces, para eso dije, voy a colorear y los voy a como englobar. Pero puedo tener un estudiante perfectamente en kinder, en primero básico, que está en un nivel de aplicación. Puede ser, obviamente, ¿ya? Como hay niños de 1 año y medio que todavía no caminan, o niños de 10 meses que caminan, ¿ya? Cada niño va a su ritmo. Pero sí es importante entender que desde las bases curriculares y desde los objetivos que nosotros tenemos que tener, aquí tenemos una referencia. Si yo estoy trabajando hasta cuarto básico aquí, fíjense que SIMSE de cuarto básico evalúa, el SIMSE de cuarto básico son todas estas habilidades que están aquí. Estas son las habilidades de SIMSE de cuarto básico, el nivel de aplicación. Entonces, claro, para cuarto básico yo ya debería tener a mi estudiante en octubre aquí, ¿ya? Esa es la relación que yo tengo que hacer. Sí, Karen, toda la clase se va a compartir. Mañana les va a llegar al correo la clase grabada y las clases de profundización. Ya, Nadia dice, la parte de evaluación en la planificación de los profesionales, psicólogos, fono, ¿se ingresa el método de evaluación? ¿Se ingresa el método de evaluación aquí? Eh, claro, me imagino que será como no, este es el del educar diferencial.
Em, lo mismo que el anterior, si vas a utilizar alguna pauta, si vas a utilizar algún instrumento, a lo mejor para medir. Si estás trabajando, por ejemplo, conducta adaptativa, seguramente puedes utilizar los instrumentos estandarizados que tú tengas ahí para evaluar y tú vas a decir que esa evaluación va a ser anual, por ejemplo. ¿Ya? En el plan de apoyo individual, el objetivo que sacamos de las bases curriculares y para los aulas de recursos lo sacamos del objetivo de PAI. A ver, en el FAI, el objetivo lo sacamos de las bases. No, en el plan de apoyo individual no va nunca un objetivo de aprendizaje. Ya, en el plan de apoyo individual van los objetivos de intervención. Los objetivos de aprendizaje se ponen solo en la planificación de aula común. Y cuando voy a aula de recursos, tengo que crear esta planificación y aquí coloco, en el caso del diferencial, coloco el objetivo de aprendizaje que saco de la planificación de aula de común. Pero el PAI no lleva objetivos de aprendizaje. Cuando hablaba de constancia de triangulación es para efectos de supervisión, ¿ya? ¿Qué es lo que ven ellos? ¿Qué triangulan? Entonces van a ver tu planificación que dice, por ejemplo, del 4 al 7 de abril. Entonces el supervisor va a decir, préstame el registro de este curso que es el segundo básico, supongamos que hice tu planificación de aula de recursos. Entonces va a ir al registro PIE y va a revisar el día 5 de abril, que supuestamente tú tendrías que haber estado trabajando esto. Y tiene que coincidir esta actividad que tú colocaste aquí con la actividad que está en el registro PIE. Y además puede pedirte la evidencia de ese trabajo, ya sea la carpeta del estudiante con las guías o el cuaderno del estudiante, de si tiene cuaderno en aula de recursos, donde esté la actividad que tú trabajaste con él. A eso me refiero con la triangulación Constanza. No sé si te respondo tu pregunta. No, Nadia, la evaluación la consignas tú de acuerdo a tus tiempos. Si tú crees que la evaluación de este objetivo puede ser mensual, lo evalúas mensual. Si tú crees que este objetivo a lo mejor es más grande, es un objetivo macro que tú tienes dentro de tu plan de apoyo individual anual, entonces va a ser una evaluación anual. Mi planificación va entonces en una carpeta de aula de recursos, no en la carpeta del estudiante que tiene mis documentos. No, no, no. En la carpeta del expediente del estudiante no va nada más que la documentación del expediente. Ya no ponga ni planificación, ni PAI, ni PASI, nada de eso en el expediente del estudiante. Solo lo diagnóstico, ¿ya? FUDEI y FUR, nada más. Todo lo demás, por ejemplo, las planificaciones de aula de recursos, yo les recomiendo que lo adjunten al registro PIE. Ahora, si ustedes quieren tener un archivador aparte que sea de planificación de aula de recursos, que sea solo de aula de recursos, también lo pueden tener. Pero no estén colocando esto en la carpeta del expediente del estudiante porque el expediente del estudiante es confidencial. En cambio, aquí la planificación de aula de recursos es una herramienta que todos los colegas utilizamos. De nada. ¿Hay alguna otra inquietud, colegas? Ah, la idea es que no se queden con ninguna duda. Les va a llegar, como les decía yo, de todas maneras, el material de apoyo. Les voy a adjuntar una guía que hay específica de planificación. Van a ir las clases de profundización. También va un material de las zonas de desarrollo. Los formatos de planificación de profesionales y de educadores diferenciales también. Y las progresiones de aprendizaje en espiral. Esas también van adjuntas al correo que les voy a enviar mañana. Gracias, Leslie, gracias, Natalia. Bueno, me alegro mucho que hayan podido estar en esta clase que, como les digo, para mí, yo creo que es muy, muy importante. Yo creo que para ustedes, si están hoy día aquí, también es tan importante como para mí, así que me pone muy contenta de que ustedes le encuentren sentido a esta organización de la intención pedagógica, ¿sí? Que no podemos llegar y asistir a un aula o decir una intervención con solo un objetivo que aparece en un PAI, que es muy escueto, que es muy general,